Ahí ven en pantalla. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a trabajar con la parte de integrales trigonométricas. La próxima semana vamos a estar trabajando con integrales con sustitución trigonométrica. Básicamente aquí es porque hay diferentes casos para lo que sería la parte de las integrales trigonométricas. Entonces, pues vamos a ir analizando algunos de ellos, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a empezar a hacer el análisis. De igual manera, sí quiero comentarles que pues a las 11 su recorrido virtual. Entonces, pues nos vamos a detener en ese instante y cuando termine su recorrido virtual, pues se incorpora nuevamente para poder seguir trabajando con esto, ¿sale? Entonces no nos vamos a tardar tanto en la explicación para que tengan oportunidad de estar a tiempo en ese recorrido que van a hacer, ¿no? Pero bueno, entonces una de las reglas importantes para poder estar manejando lo que son la parte de las funciones trigonométricas es considerar que pues hay diferentes tipos. Podemos encontrar integrales que tienen que ver con la parte de senos, con la parte de cosenos, ¿sí? Que sin duda pues son muy relevantes e importantes para el desarrollo de las actividades correspondientes a este tipo de integración. Entonces, en este caso, pues sí les quiero comentar que pues hay varias secciones que podemos trabajar con respecto a esta parte, como por ejemplo puede ser, eh, vamos a ver esta sección de esta manera, como podemos encontrar las famosas integrales de potencias de senos y cosenos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, potencias de senos y cosenos. Sí. ¿Qué tal? ¿Estamos aquí en clase? Sí, estoy en clase virtual. ¿Con quién? Con el segundo 1. Segundo uno. Pero aquí no estabas, aquí no va. No, ¿O no les tocó venir a ellos? No les tocó venir a ellos. Sí. Gracias. Sí. Entonces tenemos potencias de senos y cosenos. Ahí podemos tener lo que son bueno, estos dos tipos de potencias de seno y coseno. Podemos tener un seno par, un seno impar. Senos par e impar. Así también como los cosenos, ¿sí? Cosenos par e impar. Sí, pudieran ser algunas de los ejercicios que nosotros podemos estar trabajando, ¿sí? De ahí podemos tener también lo que son potencias de secantes y tangentes, perdón. Entonces, de las potencias de senos podemos tener cosenos pares e impares, senos pares e impares. De ahí también podemos tener una siguiente sección que puede ser lo que son las potencias de secante y tangente. Que obviamente pues a la larga básicamente tendríamos que ir revisando algunos ejemplos o dentro de los mismos ejemplos que vamos a ver a continuación, pues podemos ir identificando qué es lo que se tendría que efectuar, ¿vale? Entonces hay ciertas metodologías que podemos ir revisando relativas a estos conceptos. Después de eso, también podemos encontrar alguna sección que tiene que ver con productos de seno por coseno, ¿sí? Entonces,
esos productos de seno por coseno, habitualmente existen algunas identidades trigonométricas que vamos a estar trabajando y que me pueden facilitar lo que es la posibilidad de encontrar una integral. Obviamente algunas de ellas pues, son muy fácil de visualizarlas y de esta manera pues podemos rápidamente encontrar esa alternativa de solución que me va a permitir pues de alguna manera sí hacer una separación, sí encontrar un resultado y sí abarcar lo que sería la parte directa. Recuerden que también es bueno identificar que adicionalmente de que podamos tener esos comportamientos, recuerden que también tenemos algunas otras funciones trigonométricas y diferentes alternativas que nosotros podemos visualizar en algunos aspectos, ¿sí? Ya en un momento más veremos algunas soluciones que podemos plantear y también yo creo que sería conveniente ir planteando algunos ejemplos adicionales que ustedes pueden tener para poder visualizar cómo quedarían algunos aspectos de integración, que eso lo vamos a ver yo creo que dentro de un pizarrón ya virtual, ¿sale? Entonces vamos a ir avanzando en este sentido. Entonces los grandes grupos serían potencias de seno y coseno, las potencias de secante y tangente y los productos de seno por coseno. Esos serían a grandes rasgos los grandes grupos que tenemos de integrales trigonométricas. De ahí entonces les comentaba hace un momento que en algunos de ellos se tendrán que utilizar lo que son identidades trigonométricas. Hace un momento les compartí también lo que es una parte extendida de lo que son las identidades trigonométricas fundamentales, adicionalmente algunas otras como de suma de argumentos o también de multiplicaciones que tienen que ver con lo que sería la parte de senos por cosenos. Entonces, básicamente aquí también podemos encontrar algunas otras alternativas, como por ejemplo el seno cuadrado más el coseno cuadrado, que es igual a 1, o también de igual forma el seno cuadrado, que es igual a un medio de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. Pues ahí es también importante ir considerando ese tipo de resultados para poder ir ejecutando nuestros procedimientos de solución. Esto con la finalidad de que, pues al final, podemos estar utilizando este tipo de intercambio, ¿sí? Algo así como lo de la parte de sustitución, ¿sí? Que hicimos en el tema número 2 o que estuvimos realizando en el segundo, no tema, sino básicamente en el segundo método de integración, hacer una sustitución de lo que sería la equivalencia de alguna terminología que tenemos. Entonces, en este caso también cabe la posibilidad de poder realizar este tipo de análisis con base a lo que son algunas de las funciones que existen. Entonces, puede llegar a pasar que en algunas ocasiones se requiere pues este tipo de análisis para que podamos estar trabajando con esta parte. Nada más aquí una situación, el 4 no es tangente, sino sería la parte de seno, ¿sí? Entonces ahí también es bueno considerar esta sección. Entonces aquí, por ejemplo, sería el seno. ¿Sí? Ahí en una corrección a esa sección, a esa parte. Y de ahí afuera, pues básicamente todos los demás pues están adecuados, son correctos y no hay mayor problema. Bueno, entonces vamos a empezar a ver algunos análisis y ejemplos que tienen que ver con esto que les comentaba. La primera parte radica en lo que sería potencias que tienen que ver con senos y cosenos. Obviamente ahí les comentaba que esas potencias pueden ser pares e impares. Aquí, por ejemplo, es una potencia de tipo impar, en la cual nosotros podemos hacer una separación de una parte, pues, par e impar, ajá, como tal la separación de la regla de potencias. Recordando que también aquí en esta sección del ejercicio, el coseno al cubo también se puede ver representado como, eh, bueno, de esta forma, ¿no? Coseno de la variable elevada al cubo. Entonces, por eso es que aquí vamos a estar utilizando lo que sería esta sección. En este caso, pues nosotros podemos hacer una separación de la misma base elevada a una potencia cuadrática y a una potencia a la 1. Esto también es un análisis
auxiliar que me permite ejecutar algunos arreglos algebraicos y que más adelante me van a servir para poder ejecutar mis procedimientos de integración. Entonces, en este caso, si ustedes observan, vamos a verificar que podemos hacer uso de lo que sería el intercambio con base en las funciones trigonométricas y obviamente aquí en este sector pues podemos analizar que el coseno cuadrático de una variable es básicamente igual a 1 menos el seno, ¿sí? Entonces, en esa situación también es importante considerar algo similar a lo que observamos en este caso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una función trigonométrica que indica que tiene una elevación al cubo o una elevación al cuadrado, pues básicamente es la función trigonométrica de la misma variable, pero obviamente toda esta está elevada a una cierta potencia, ¿sí? Entonces es importante considerar esas secciones porque, bueno, al final del día pues se llegan a utilizar en diferentes secciones, en diferentes partes. Ok, entonces, si ustedes observan, el siguiente procedimiento es realizar una sustitución por la función trigonométrica. En este caso, al hacer la separación con ayuda de la herramienta algebraica o de la aplicación de esta regla, pues básicamente aquí podemos hacer una separación. De hacer esa separación, pues básicamente nosotros podemos plantearnos el hecho de que podemos ejecutar un cambio de variable o un proceso de sustitución. En ese caso, el cambio de variable va a quedar establecido como la parte del diferencial de u es igual al coseno de x de x. Recuerden que aquí lo que hago es hacer un despeje complementario que me dice que yo puedo trasladar esta parte que se encuentra multiplicando y lo puedo trasladar a pasar a dividir al otro lado de la ecuación. De tal suerte que yo voy a tener esto. La representación del diferencial va a quedar establecido como du sobre el coseno de la variable. Y cuando realizo mi procedimiento de sustitución por la variable nueva que estoy creando, pues básicamente esto se traduce en tener lo siguiente. Voy a hacer la cancelación de la parte del coseno, ¿sí? Con ayuda del diferencial. Si ustedes observan, voy a estar cambiando lo que sería la parte del diferencial, así como ese diferencial va a estar afectando a este coseno porque se va a hacer una cancelación. Digo, aquí faltaría un paso, un procedimiento adicional, que sería realizar esta aplicación de coseno de x. El seno de u, más bien el seno ya no va a aparecer, sino que va a estar apareciendo lo que sería la parte de la variable nueva, es decir, la variable u. No sé si recordamos que estuvimos ya realizando procedimientos de ese estilo en alguna otra ocasión, u al cuadrado. Y la parte del diferencial ahora va a ser du sobre coseno de x. Y aquí vamos a hacer una cancelación de lo que serían estos términos, dándome como resultado solamente esta parte. Entonces ahí es importante recordar ese procedimiento de sustitución o de cambio de variable. Y cuando aplico lo que sería la parte de las integrales, pues básicamente son integrales propiamente directas, ¿no? Por un lado es la integral de coseno y por el otro es la integral de lo que sería la parte de una potencia, o sea, una variable u elevada al cuadrado me da como resultado la misma variable u pero elevada al cubo y dividida entre 3. ¿Sí? Recuerden que no nos vamos a quedar con la variable u, sino que vamos a regresar a lo que hicimos como cambio de variable. Entonces, lo que hicimos como cambio de variable, pues básicamente es la función de seno. Y esa función de seno, si nosotros la volvemos a representar con elevado al cubo, pues me va a dar seno al cubo de la variable entre lo que sería la parte de ese valor que tenemos establecido por lo que sería la fórmula de la potencia, que es el valor 3. Entonces mi resultado en este caso va a ser el seno de la variable menos el seno al cubo de la variable dividido entre 3 más la constante de integración. Este es un ejemplo muy clásico que suele pasar en lo que serían las potencias. Obviamente la misma metodología se aplica para lo que sería coseno y para lo que sería seno. ¿Sí? No hay tantos problemas e inconvenientes en ese sentido. Obviamente sí es importante recordar que en los dados casos de que existan algunas otras alternativas, pues posiblemente también tengamos que ocupar algunas otras posibilidades de
lo que son algunos despejes por sustitución, ¿no? En base a lo que son las funciones trigonométricas. Ahí el ocupar las funciones trigonométricas, o más bien las identidades, no las funciones, sino las identidades trigonométricas, pues me va a permitir pues ir visualizando qué es lo que puedo y no puedo ejecutar, ¿sale? Bueno, entonces, en este caso también, por ejemplo, muy particular, si yo observo que tengo la misma potencia para un caso y para el otro, es decir, en este caso el seno y el coseno, aquí también se pueden ejecutar algunos arreglos matemáticos previos que me permiten hacer un cambio de las funciones trigonométricas. Y al final del día ese cambio de las funciones trigonométricas de alguna forma me permite también simplificar los procedimientos, ¿sí? Entonces tengo que buscar algunas alternativas, ¿sí? Algebraicas y también con ayuda de las identidades, ¿no? Entonces esos cambios que ustedes observan en este tipo de ejercicio pues me van a permitir de alguna forma ir buscando algunas alternativas para la solución. De ahí, si ustedes observan, lo que se busca es reducir la complejidad porque estamos visualizando que es una multiplicación de un seno al cubo por un coseno al cubo. Entonces, al tener la misma potencia, podemos realizar un procedimiento algebraico que me permite hacer un intercambio y ese intercambio al final me permite también reducir la complejidad de tener dos funciones trigonométricas a solamente tener una. Entonces, esto también me causa de cierta manera una mejora en este procedimiento que estoy ejecutando de la integración. Entonces, cuando yo ejecuto esta parte y visualizo que ya no tengo tanta complejidad, porque ya no tengo dos funciones trigonométricas, sino solamente tengo una, entonces puedo ir de alguna manera aplicando ya metodologías que se ubican o que son previas a las que ya analizamos, como por ejemplo en el caso de una potencia que es impar y de la cual pues básicamente yo puedo obtener lo que sería la parte de la separación, hacer una sustitución por la función trigonométrica, hacer un desarrollo, aplicar para cada uno de los procesos, hacer un cambio de variable en donde se requiera y seguir esa metodología que pues propiamente se va aplicando con base a ya a algo conocido, ¿no? Entonces, en este caso, pues básicamente voy a llegar al final al resultado como un 16 del coseno de 2x más el coseno al cubo de 2x entre 48 más la constante de integración. Digo, posiblemente no se parece tanto al ejercicio original, porque obviamente se está realizando un procedimiento de cambio al inicio, ¿no? En este caso, intercambiando lo que sería el doble producto de una función de seno por lo que es la parte de la identidad. Sin embargo, esto básicamente es válido, no hay ningún inconveniente y la respuesta es adecuada. Entonces, pues es esa situación que quiero también platicarles, que independientemente de lo que estemos manejando, pues sí, la lección del día de hoy es seguir perfectamente lo que son los procedimientos algebraicos, que se respeten lo que son la jerarquización, la factorización, procedimientos de desarrollo, pero adicionalmente también que se empiece a implementar lo que es la parte de identidades trigonométricas. Obviamente esto se realiza con base a práctica. Y para poder establecer esta práctica, pues nos vamos a ir a ejecutar algunos ejercicios que vamos a tener por acá. Obviamente ahorita, como les comentaba, voy a permitirme ir colocando algunos ejemplos que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que está marcado por acá, pero pues sí les van a servir de apoyo para que puedan ir pues visualizando qué es lo que se requiere, qué es lo que hace falta y que puedan ir también de esta manera pues ir desarrollando cada una de las alternativas de solución para los ejercicios que ven acá. Obviamente aquí en azul ustedes podrán encontrar algunas ayudas, por ejemplo acá. Dice IT, identidad trigonométrica. Entonces, obviamente en este caso lo que tengo que hacer es aplicar la identidad trigonométrica que me permita ejecutar un desarrollo, que me permita a lo mejor realizar una reducción
o una simplificación y de esta manera pues mejorar lo que sería el proceso de integración. Ya no contar con dos funciones trigonométricas distintas, sino que a lo mejor contar con similares que me permitan pues disminuir la complejidad del ejercicio. De igual manera en este caso, aquí si ya vimos hace un momento que se puede separar lo que sería la parte del seno en un seno que es cuadrático y en un seno que es a la 1, entonces de igual manera podemos hacerlo con la tangente, es algo similar. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos más para que ustedes vayan visualizando esta sección. Entonces, si ustedes analizan esta parte, pues también aquí, muy importante también, hacer un desarrollo, ¿no? De un binomio que está al cuadrado. Entonces, ese binomio que está elevado al cuadrado, pues también me va a dar como resultado algunas alternativas de solución para la secante y para la cosecante. De igual forma, voy a tener que posiblemente hacer un intercambio con respecto de las funciones o de las identidades trigonométricas para no trabajar con secante y con cosecante, porque a lo mejor es de cierta manera complejo, pero sí las puedo hacer con coseno y con seno. Entonces, ahí también sería una manera de cómo visualizar ese resultado. Para esta parte, pues existen identidades trigonométricas que me reducen la complejidad de tener dos funciones trigonométricas que tienen diferente argumento. Este diferente argumento pues se puede realizar ya sea una suma o una resta dependiendo del tipo de operación de multiplicación que esté implicando a las funciones trigonométricas correspondientes. Por lo tanto, el ejercicio 4, 8 y 12 pues, básicamente son de esa índole. En el ejercicio 5 vamos a encontrar también la posibilidad que vimos hace un momento de ejecutar lo que sería la parte de la separación de seno y seno cuadrado con base a lo que sería la parte de las identidades trigonométricas. Lo mismo va a suceder en el ejercicio 6, hay que ejecutar un cambio por las identidades trigonométricas que me permita, pues de alguna manera, poder trabajar de manera más sencilla con ese proceso. En el caso de la secante cuadrada, probablemente ahí no haya que realizar un cambio, sino simplemente una separación. Y cuando se plantea esa separación, probablemente ahí surja el hecho de tener lo que sería un cambio de variable. Entonces, el cambio de variable probablemente está enfocado con la parte de la secante. Entonces, al derivar la secante, el resultado es secante por tangente. Entonces, hay que visualizar hasta qué punto es bueno ejecutar esta parte. Y obviamente también considerar lo que sería la parte del argumento, porque recuerden que ese argumento me va a dar como resultado un complemento. Ese complemento pues básicamente es el inverso. De ahí yo tengo también el ejercicio 9 que hay que ocupar también una identidad trigonométrica para poder visualizar lo que sería el resultado de tener el inverso de la secante. En el ejercicio 10 nuevamente se aplica lo que sería la parte de un cambio de variable. Obviamente, como les comento, hay algunos ejercicios que están estrechamente relacionados con los métodos previos que ya hemos manejado hasta el momento y otros más que pues requieren estas nuevas herramientas que son las identidades trigonométricas, pero pues a reducidas cuentas no es tan complejo porque obviamente vamos identificando qué es lo que necesitamos y de ser así pues tenemos que ir observando cuáles procesos son mejores para los manejos que requerimos, ¿no? Obviamente en este caso pues sí, como les comentaba, en azul se ven marcadas algunos de los apoyos que se pueden utilizar. Por ejemplo, ahí para el 11 nuevamente hay que ocupar una identidad trigonométrica que me permite hacer posiblemente una reducción del seno que se ubica por abajo. No puedo hacer una reducción directa porque el seno de 2x no es lo mismo que el seno de x. Eso también es otra situación que quiero que ustedes visualicen. Entonces, por esa razón sí requerimos de conocer cuál es la identidad trigonométrica que me permite realizar sí la cancelación de esta parte. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentarios? ¿Ninguna duda? Yo, todas estas integrales trigonométricas son directas o No, cómo no se hay dice. ninguna directa. Básicamente hay que aplicar identidades trigonométricas para poderlas ejecutar.
Sí, no hay básicamente alguna que yo diga, sí, esta ya hay una fórmula establecida y la aplico. No. Recuerden que si fuera directa, pues estaría clasificada dentro de directas y ya no habría más. Simplemente las dejamos por ahí como directa y listo. Pero pues esta es otra metodología diferente. Entonces, al tener una metodología diferente, también el procedimiento es distinto. ¿Sí? Entonces sí es importante que no digan, es que ya esa se hace con directa, no se puede hacer con directa, hay que aplicar otra metodología adicional para poder ir ejecutando estos cálculos. ¿Sí? Sí, si no, les comentaba, ¿no? No tendría ningún sentido y obviamente se llamaría integral directa y estaría aplicándose dentro del método 1 que vimos, o sea, integrales directas. ¿Vale? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? ¿No hay dudas? Integrales trigonométricas. Muy bien. Entonces voy a irles comentando algunos de los pasos que podemos llegar a tener en ciertas secciones, ¿no? Como lo manejábamos hace un momento relativo a lo que son, por ejemplo, integrales de potencias de seno. ¿Sí? Entonces, muy bien. Vamos a ir visualizando esta parte y lo voy a ir marcando aquí en el pizarrón. Si esto no va a venir en la presentación, no está. Simplemente vamos a irlo observando aquí en el pizarrón, ¿sale? Entonces, primero que nada está las integrales de potencias de seno y coseno. ¿Sí? En las integrales de potencias, sobre una R, potencias de senos y cosenos. En las integrales de potencias vamos a observar que vamos a estar utilizando algunas de las funciones trigonométricas pues más habituales, por así llamarlo, donde puede ser que estemos utilizando seno al cuadrado de una variable más el coseno cuadrado de una variable, que esto es igual a 1, donde podemos estar ocupando el seno al cuadrado de una variable, que es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 veces la variable, o donde también podemos estar ocupando coseno de una variable al cuadrado es igual a 1/2 más 1/2 del coseno, ¿sí? De 2 veces la variable. Entonces, pueden ser algunas de las identidades trigonométricas que vamos a requerir para poder hacer esta ejecución. Y obviamente ahí es importante que ustedes visualicen lo primordial. Para que se puedan realizar este tipo de circunstancias y es importante por ejemplo, vamos a verlo así. Caso 1. Ahí podemos tener el seno impar. El seno impar implica que pues yo puedo tener seno a la 3, seno a la 5, seno a la 7. Entonces aquí voy a poner seno a la 3, 5, 7. Alguno de esos senos que ustedes hayan visualizado por ahí. Y lo que voy a estar realizando es un procedimiento de separación. En ese procedimiento de separación lo que voy a hacer es tener una potencia par, ¿sí? Y tener lo que sería un seno impar, ¿sí? Por ejemplo, en el dado caso de que yo tenga un seno a la 3,
yo haría una separación como lo que había visto hace un momento en la presentación. No sé si lo recuerdan. En este caso vemos lo siguiente. Ajá. Esta situación donde tengo un seno impar, yo hago una separación de seno y seno. ¿Sí? Al hacer esa separación de seno y seno, pues obviamente también puedo decir que eso lo puede estar trabajando como una potencia, el otro término. Digamos que tenemos un seno a la 5. Digamos que tenemos un seno a la 5. Y en este caso, si yo tengo un seno a la 5, pues básicamente puedo hacer un ajuste. Supongamos que tenemos un seno a la 5 de x y de x. Yo puedo hacer un ajuste, ¿sí? Algebraicamente hablando, de tener un seno al cuadrado de x, pero a su vez esto al cuadrado. Recuerden que va a conformar el 4 y puedo hacer una separación de seno de x. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo 4 y aquí tendría yo 1 más. Entonces, por esa razón yo tendría un 5. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esta parte? Seguiría yo teniendo un seno al cuadrado aquí y este se convertiría en un 3. ¿Sí? Entonces, así vamos a estar trabajando con todos estos senos. Esto sería mi caso número 1. En la agrupación, pues básicamente seguiría dando como tal los mismos términos que veíamos hace un momento, ¿no? Es decir, no sé si lo recordamos o lo tenemos que visualizar aquí en la diapositiva. Es decir, vamos a tener por un lado uno de esos senos, el que quedó como de forma independiente, y por la otra sección pues tendríamos lo que sería la parte de el complemento. Obviamente ahí sí sería importante ir visualizando cómo va a ir quedando la variable cuando yo la vaya elevando a cierta potencia. Pero pues el comportamiento es básicamente de forma similar, ¿vale? Entonces, eso sería mi caso número 1. Mi caso 2, mi caso 2 sería tener un coseno también impar. Coseno impar. Y recuerden que para que sea impar tendría que tener el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente, ¿no? Hasta n más 1, porque estamos hablando de un aspecto impar. Entonces, en este caso, ahí para que yo pueda tener ese aspecto impar, pues básicamente también tendría la posibilidad de realizar un intercambio. Ese intercambio, pues también, si por ejemplo yo tuviese la necesidad de integrar un coseno a la 7, por ejemplo, lo que yo haría también es ejecutar algo similar a lo del seno, ¿sí? Hacer una conjunción del coseno al cuadrado de x y esto elevarlo, por ejemplo, al cubo y tener un coseno por separado, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir que de alguna manera yo pueda trabajar con la identidad trigonométrica, que sería esta, obviamente ajustada a tener 1 menos el seno cuadrado. Y obviamente cuando yo tenga ese desarrollo, pues ahí yo voy a poder estar trabajando para poder realizar el complemento de alguna sección. Obviamente, no más bien el complemento, sino el procedimiento de sustitución, ¿sí? Si ustedes observan, es como que de cierta manera muy, hasta cierto punto repetitivo. Ya nada más ir encontrando este procedimiento y trabajando con estas identidades trigonométricas que se alcanzan a observar por acá, ¿sí? Entonces, de cierta forma, pues sí, no hay mayor inconveniente. Entonces, sería mi caso número 1 y mi caso número 2. Esto sería el primero de los pasos que tengo que ejecutar. Obviamente ahí me faltaría el hacer un procedimiento de sustitución por la identidad trigonométrica, el ejecutar lo que sería lo que es la parte de la sustitución de una variable nueva o de una creación nueva de una variable, y de esta manera poder ir trabajando con lo que sería la parte de las alternativas de solución. El caso siguiente, el caso 3,
caso 3, estaríamos hablando de ambas potencias pares. En ambas potencias pares, obviamente ahí sí habría que verificar cómo se pudieran llegar a comportar. Porque, por ejemplo, pudiera ser un seno solo o pudiéramos tener un seno por un coseno. Y a lo mejor ahí haya que pues tener un desarrollo como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el dado caso de que yo tuviese un seno al cuadrado de x multiplicado por un coseno al cuadrado de x, yo tendría que identificar qué metodología me conviene. Probablemente aquí lo que me convenga es intercambiar cada una de las secciones, por lo que equivale su identidad trigonométrica. Entonces, posiblemente estaría trabajando con estas dos secciones. O si en el dado caso de que yo, por alguna razón, tenga a las 6, ¿sí? Digámoslo así, pudiera yo encerrar, hacer esto, miren. Si yo, por ejemplo, tengo un seno, bueno, no hablemos del seno a la 6, hablemos del seno a la 4, de x. ¿Sí? Si yo tengo un seno a la 4, pues básicamente yo lo podría descomponer de esta forma. Tendría un seno al cuadrado de x y a su vez esto al cuadrado. Esto me va a permitir intercambiar por lo que sería 1 menos 1 medio del coseno de 2x y elevarlo al cuadrado. De alguna manera, pues eso también me va a provocar un coseno cuadrado y a su vez ese coseno cuadrado lo puedo visualizar con esta identidad trigonométrica. ¿Sí? En alguna oportunidad que yo observe eso, pues también puedo trabajarlo de esta manera. Y de alguna forma, pues yo podría encontrar con esa metodología alguna de las respuestas válidas para esta sección. Digo eso hablando con el caso de las potencias pares. Ya ahí tendría que visualizar qué me conviene hacer, qué me conviene intercambiar y de alguna manera pues poderlo trabajar para que no haya mayor problema, ¿sale? O inclusive efectuar un procedimiento de sustitución con ayuda de lo que sería la parte de las identidades y de esta manera poderlo trabajar mejor. Entonces esos serían nuestros primeros 3 casos hablando acerca de lo que serían las integrales de potencia de senos y cosenos. Entonces 3 posibles alternativas que tenemos para ejecutar esta sección. Entonces vamos ahora a hablar acerca de las integrales de tipo secante y tangente. Entonces, en este caso, integrales de secante, secante y tangente. En las integrales de secante y tangente, pues hay, no vamos a tener tantos inconvenientes, tantos problemas, pero pudiéramos encontrar lo siguiente. Entonces, caso 1, secante par. Secante par. Entonces, cuando hablamos de secante par, obviamente nos vamos a encontrar con el hecho de que puede ser esto, ¿no? Secante, no sé, se me ocurre, 4 de x, tangente cuadrada de x, ¿sí? Por decir algo. Entonces aquí podemos visualizar lo siguiente. No, simplemente aquí sería así. Una disculpa. Voy a regresarme. Simplemente podría ser así. Secante par y este ejemplo. Si nosotros encontramos este tipo de análisis, podemos hacer nuevamente una separación. Recordando que la secante a la 4 se pudiera representar de esta forma, como secante cuadrada de una variable y secante cuadrada de la misma variable. ¿Sí? Entonces ahí ya pudiéramos ejecutar un procedimiento de identidad trigonométrica. Esa identidad trigonométrica pues posiblemente me podría dar una solución muy acertada, muy viable, que me permite de alguna manera pues ir trabajando con lo que son los factores de la parte tangente. Y esos factores de la parte tangente pues obviamente me pudieran dar una
una alternativa de solución. ¿Cómo poder hacer ese intercambio? Con la ayuda de una identidad trigonométrica que vamos a ver a continuación. Esa identidad trigonométrica sería la siguiente. Si yo tengo una secante cuadrada de una variable, pues básicamente ahí esto se puede traducir en tangente cuadrada de esa misma variable más la unidad. Y de alguna manera, pues yo podría ya hacer un desarrollo, ¿no? Intercambiándolo por alguno de estos dos, ¿sí? Y trabajando de esa manera para poder, de alguna manera, pues realizar un procedimiento de intercambio, de cálculo y encontrar la solución para mi ejercicio. Obviamente, recuerden, aquí es trabajando únicamente con el caso de la secante par. Vamos a trabajar ahora el caso 2, que puede ser una tangente par. Caso 2, tangente par. Vamos a dejarlo hasta acá, chicos, porque pienso que el tiempo no nos va a dar para que ustedes puedan asistir a su. Muy bien. Entonces, estábamos en este caso 2, si no mal recuerdo, antes de que se fueran a su visita. Entonces tenemos este caso 2 donde la tangente es impar. La tangente es impar cuando, por ejemplo, tenemos los valores de 3, 5, 7, 9, n valores. Y entonces lo vamos a analizar de esta manera. Vamos a realizar un procedimiento de conversión de lo que sería la parte de la secante y le vamos a restar una unidad. A la tangente la vamos a dejar al cuadrado y la vamos a dejar elevada a la k. Y en una sección aparte vamos a dejar secante por tangente. Eso me va a permitir que yo pueda integrar por el método de sustitución, ¿sí? Entonces ahí es importante que se pueda realizar este tipo de arreglos para que se pueda trabajar con este caso, ¿sale? Para el caso número 3 es cuando la secante de una variable y la tangente de esa variable son pares. ¿Qué es lo que sucede cuando son pares? Lo que vamos a hacer es básicamente tener una multiplicación de la misma variable y vamos a ocupar lo que sería la identidad trigonométrica de, por ejemplo, en este caso, la tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada menos 1. Hay un caso adicional, que es un caso especial, cuando la secante es impar. Por ejemplo, llámese del 3, 5, 7, 9 y demás. En ese caso, lo que tenemos que hacer es hacer una separación. Va a aparecer una secante al cubo y va a aparecer una secante a la 5. Y luego vamos a tener que ocupar la integración por partes. Esa integración por partes, aquí vamos a elegir a u como secante al cubo de x y a la db como la secante cuadrada. Aquí me va a generar una integración de tangente y una derivada de ¿cómo se llama? De secante por tangente, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante que se separe ese tipo de situación siempre y cuando la secante sea impar. Entonces, esos son los 4 casos que existen cuando tenemos que integrar secante y tangente. Entonces, hasta el momento, si ustedes observan, para el caso de seno y coseno hay 3 casos. Para el caso de secante y tangente hay 4 casos. Y adicionalmente de eso, recuerden que hay un caso adicional para cuando tenemos que trabajar con lo que sería la parte de los productos de seno por coseno. En el caso del seno por coseno, si yo quiero ocupar los procedimientos de integración, pues básicamente me tengo que fijar muy bien en lo que existe. Por ejemplo, si yo tengo un seno multiplicado por un coseno, entonces puedo realizar el procedimiento de conversión de esta multiplicación por una suma. Recuerden que convencionalmente en los términos de multiplicación de funciones, sí se puede realizar un procedimiento de integración por partes. Sin embargo, se prefiere que esa dificultad de realizar la multiplicación de funciones, pues vamos a hacerla mediante lo que sería el uso de
del procedimiento de identidades trigonométricas que me permitan transformar en una suma esta operación de multiplicación. Si yo tengo una multiplicación de seno por coseno, donde los dos, en este caso estaríamos hablando de los dos argumentos, son distintos, entonces me quedaría marcado como estos arreglos: seno por coseno, coseno por seno, coseno por coseno, seno por coseno. Entonces tendríamos estas cuatro posibilidades de casos que pueden existir dentro de seno por coseno. Entonces, eso básicamente es la reducción de todos los diferentes métodos que existen en la parte trigonométrica. Obviamente, si ustedes observan los ejercicios, pues hay algunos que sí se cubren con estos casos. Sin embargo, hay algunos otros que pues sí tendremos que buscar alguna otra estrategia para poder solucionarlos. Inclusive hay algunos que pues básicamente, si ustedes los ven ya muy claramente, hay que buscar algunas identidades trigonométricas que me permitan realizar este tipo de situación, ¿sí? Esa es la situación, esa es la cosa, ¿sale? Entonces no sé si tengan alguna duda, pregunta, o si con esto ya podemos trabajar para que se puedan resolver los ejercicios. Digo, al final del día es ocupar los diferentes casos, sí, pero pues también buscar algunas alternativas algebraicas que me permitan intercambiar o disminuir lo que sería la parte del grado de complejidad que se tiene con base a alguna de las funciones trigonométricas que existen. Y obviamente esa disminución de esa dificultad puede ser resuelta mediante el uso de las identidades trigonométricas. Digo, al final del día eso es un aspecto importante. Y recuerden que, por ejemplo, como les comentaba, no sé si se los comenté hace un rato o no, pero por ejemplo el caso 4, 8 y 12, pues básicamente están basados en lo último que analizábamos, que es la multiplicación del producto de seno por coseno. ¿Sí? Obviamente, dependiendo de las características que se tengan, pues obviamente ahí van a quedar diferentes composiciones que se tengan, ¿no? De los argumentos que están establecidos para cada una de las funciones trigonométricas que se encuentran disponibles en cada ejercicio. Entonces es la finalidad, esa es la situación. Entonces básicamente esa es la explicación de esta sección. Digo, obviamente, recordando lo que me preguntaban hace un rato, si los ejercicios son directos, en sí no son directos porque si no entraría dentro de la clasificación de integrales directas, a pesar de que obviamente se cuenta con algunas alternativas o algunas fórmulas. Eso no quiere decir que en sí vayamos a poder resolverlo de forma inmediata, ¿no? Entonces sí tendremos que visualizar cuál de esas metodologías puede funcionar mejor para resolución de ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, en esa situación de lo que sería la parte del ejercicio 10, comentarles que, por ejemplo, ahí usualmente se pudiera dar la situación de hacer un procedimiento de transformación. Entonces, son diferentes casos, diferentes metodologías, y obviamente, pues ustedes pudieran pensar, pues sí, son bastantes. Sin embargo, eso ataca a cualquiera de las integrales trigonométricas, ¿no? Y muy usualmente las mezclas que estas pueden tener de seno, coseno, de secante, tangente y de la mezcla de las multiplicaciones de coseno por seno. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta el momento? El acceso al pizarrón se los voy a dejar en la parte del Classroom. Ahí les voy a dejar el acceso al pizarrón, que los voy a poner aquí en el material. Para que puedan entrar a visualizar este pizarrón, ¿sale? De todas maneras, el día jueves vamos a hacer un pues reforzamiento de todos estos ejercicios. Como les comentaba, hay ocasiones en que puede ser que no nos alcance el tiempo para realizarlos todos dentro del espacio que tenemos. Sin embargo, pues sí vamos a tratar
darle prioridad a los ejercicios que pues sí están distintos. Obviamente hay algunos que tienen una relación muy estrecha, por ejemplo, estos tres tienen una relación muy estrecha. El ejercicio 11 tiene una relación estrecha con el 1. El ejercicio 6 es básicamente con el uso de una identidad. El ejercicio 10 pues es básicamente con el uso de una de las reglas que ya habíamos analizado ahorita. El ejercicio 9 es básicamente aplicando una identidad. El ejercicio 5 también es alguna de las reglas que ya habíamos visto en este momento. Y así también el ejercicio 2, ¿sale? Entonces hay que ir visualizando qué características tienen, ¿sí? Como les comento, hay ocasiones en que se observa que la tangente es impar, que la secante y la tangente son pares, que la secante es impar, que la secante es par, que la parte que existen a lo mejor senos que son impares, cosenos que son impares, cuando tenemos la multiplicación de ambos cuando son pares. Entonces, ese tipo de situaciones quiero que ustedes las vayan visualizando y analizando, así como también cuando existen multiplicaciones de seno por coseno. ¿Vale? Bueno.